¿Qué pasaría si te dijera que la voz de Dios ya habló en tu vida y que, quizás, la ignoraste porque esperabas escuchar un trueno en el cielo o un ángel descendiendo con trompetas? Nos han enseñado, desde pequeños, a imaginar la voz de Dios como algo espectacular, casi cinematográfico. Pero la verdad, esa que nadie se atreve a decirte, es que su voz raramente llega en la forma que esperamos. Y es aquí donde miles de personas se pierden la oportunidad de escucharle, porque están buscando en el ruido lo que siempre ha estado en el silencio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste una decisión impulsiva, sin escuchar esa sensación interior que te pedía esperar, y luego te diste cuenta de que te habías equivocado? Ese susurro interno que intentaste callar, no era tu imaginación. No era casualidad. Era Dios tratando de guiarte con su voz, suave pero clara, que resuena en lo más profundo de tu alma. Pero como estabas apurado, ansioso o distraído, lo pasaste por alto. El problema es que muchos creen que escuchar a Dios significa tener una experiencia sobrenatural que deje huellas físicas en el cuerpo. Sin embargo, la realidad es distinta. Su voz se manifiesta en forma de intuición, paz en medio de la tormenta, claridad en medio del caos o incluso incomodidad cuando vas por un camino equivocado. Y aquí está el gran secreto que casi nadie revela. Dios habla mucho más con sentimientos que con palabras. Imagínate esto. Estás a punto de tomar un trabajo que parece perfecto en papel. Dinero, prestigio, oportunidades. Pero algo en tu interior te incomoda, algo no encaja. Esa resistencia, esa alarma interna que no puedes explicar con lógica. ¿Y si fuera Dios hablándote? No para arruinar tus planes, sino para salvarte de un error que más adelante te costaría lágrimas, tiempo y hasta tu paz interior. Hoy quiero invitarte a que no esperes una voz estruendosa, porque la verdadera pregunta no es si Dios está hablando. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar en el lugar donde menos esperas encontrarlo? Ese es el inicio de este viaje. Vamos a profundizar en cómo reconocer su voz, cómo distinguirla del ruido de tus pensamientos y cómo dejar de vivir confundido, dudando entre si fue tu mente, tu corazón o realmente Dios quien te habló. Prepárate, porque lo que estás por descubrir cambiará para siempre la manera en que tomas decisiones y enfrentas la vida. ¿Alguna vez te pasó que sentís un vacío enorme aun cuando todo parece estar bien? Tenés trabajo, tenés gente a tu lado, incluso momentos de alegría, pero cuando cerrás los ojos en silencio, aparece esa sensación de que falta algo. Esa voz que no sabes de dónde viene, pero que insiste en hablarte dentro del corazón. La mayoría de las personas cree que la voz de Dios es algo místico, reservado solo para gente especial. Pero esa es una mentira que repetimos porque nos da miedo enfrentar la verdad. Dios siempre está hablando, solo que no sabemos escucharlo. A veces habla en el cansancio que no entendés, en esa ansiedad que no se calma con nada, en las noches en las que te acostás y sentís que el día estuvo lleno, pero vacío al mismo tiempo. Esa es la forma en que Dios te dice, hijo, hija, lo que buscas no está afuera, está en mí. El problema es que vivimos en un mundo lleno de ruidos. Redes sociales, noticias, comparaciones, exigencias. Y entre tanto ruido, la voz de Dios parece un susurro que fácilmente se pierde. Pero ese susurro es más fuerte que cualquier grito cuando decidís detenerte. Imagina este escenario, alguien que corre todos los días detrás del éxito. Más dinero, más cosas, más reconocimiento. Pero en las noches, cuando se queda solo, escucha un pensamiento insistente, ¿y si todo esto no tiene sentido? Esa pregunta incómoda no viene para atormentarte, sino para abrirte los ojos. Dios usa esas dudas para despertarte. Lo que nadie te dice sobre la voz de Dios es que no siempre llega como un trueno desde el cielo, sino como una pequeña incomodidad en lo cotidiano. Una conversación que te mueve. Una canción que te toca el alma. Una frase leída en un libro, o incluso en un vídeo como este, que parece estar dirigido directamente a vos. La voz de Dios no se limita a lo religioso. A veces te habla cuando perdés algo que creías indispensable. O cuando alguien se va de tu vida y sentís que te arrancaron un pedazo del corazón. En esos silencios, cuando todo parece romperse, su voz se vuelve más clara. No era ahí donde estaba tu futuro, yo tengo algo mejor preparado para vos. El secreto está en animarte a escuchar. Y escuchar no significa solo oír con los oídos, sino con el alma. Significa detenerte y preguntarte, ¿qué me quiere mostrar Dios en este momento? ¿Qué me quiere decir a través de lo que me duele, de lo que me falta, de lo que me emociona?
Porque cuando entendés que su voz se cuela en los detalles, empezás a mirar la vida con otros ojos. La casualidad deja de ser casualidad. La coincidencia se transforma en señal. Y lo cotidiano se vuelve espiritual. Lo más impactante es que la voz de Dios nunca llega para condenarte, sino para levantarte. Aunque te esté mostrando lo que está mal, lo hace con ternura, como un padre que quiere que su hijo deje de golpearse contra la misma piedra. Esa es la verdadera voz de Dios. No es la que te acusa, es la que te despierta. Así que si estás acá, escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios ya está hablándote a través de estas palabras. La pregunta es, ¿te animás a silenciar el ruido un momento y dejar que su voz te atraviese? Imagina esta escena. Un joven se siente perdido. Tiene apenas 25 años, pero siente que ya probó de todo. Amigos, fiestas, relaciones, hasta intentó encontrar respuestas en libros de autoayuda y en frases motivacionales. Nada lo llena. Una noche, mientras camina solo por la ciudad, se detiene en un banco de una plaza. No hay nadie alrededor. Solo él, el viento, y ese silencio incómodo. De repente, surge un pensamiento, ¿y si Dios realmente está acá conmigo? Esa voz interior no fue un invento de su mente cansada. Fue el susurro de Dios, intentando entrar en un corazón que había corrido demasiado lejos. Lo que casi nadie dice sobre la voz de Dios es que ella se adapta a tu necesidad. Si estás quebrado, llega como consuelo. Si estás confundido, llega como dirección. Si estás endurecido, puede llegar como una crisis que sacude todo lo que creías seguro. Dios no habla de una sola forma, Él habla de la manera que necesites escuchar para volver a la vida. El problema es que muchas veces confundimos la voz de Dios con nuestros propios pensamientos. Nos preguntamos, ¿y si esto solo es mi imaginación? Y claro, dudamos, porque esperamos que su voz sea un trueno o un milagro visible. Pero la mayoría de las veces, su voz se disfraza de pensamiento insistente, de paz en medio de la tormenta, o de una idea que cambia el rumbo de tu vida. La psicología lo llama voz interior. La espiritualidad lo llama intuición. Pero lo que en verdad está pasando es que Dios está encontrando un canal para hablarte en un lenguaje que puedas entender. Quizás vos también hayas tenido momentos así. Esos instantes en los que algo dentro tuyo te dijo no vayas por ahí. Aléjate de esa persona. Toma ese camino en lugar de aquel. Y más tarde descubriste que si hubieras ignorado esa sensación, las consecuencias habrían sido dolorosas. ¿Sabes qué fue eso? Fue la voz de Dios protegiéndote, incluso cuando vos no sabías que era Él. Dios siempre está más cerca de lo que pensamos. Su voz no necesita un templo, no necesita un sacerdote, no necesita un ritual. Su voz habita en lo profundo de tu corazón. Pero escucharla requiere coraje, porque escuchar a Dios muchas veces significa reconocer que no tenemos todo bajo control. A veces, su voz incomoda, porque te pide que dejes aquello a lo que estás aferrado, aunque sepas que te está destruyendo. Porque te llama a perdonar cuando lo único que querés es venganza. Porque te invita a confiar cuando lo que ves alrededor es caos. Pero justamente ahí está la prueba de que es su voz. No te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Volvamos al joven de la plaza. Esa noche, después de esa pregunta que le atravesó el alma, decidió cerrar los ojos y decir por primera vez en su vida, Dios, si sos vos, háblame. Y lo increíble es que no escuchó un trueno, ni vio una luz, ni apareció un ángel. Lo que sintió fue una paz tan profunda que no podía explicarla con palabras. Una calma que le decía, estoy con vos. No estás solo. Siempre estuve acá. Esa paz fue más fuerte que cualquier sermón, que cualquier argumento intelectual, que cualquier explicación lógica. Porque cuando la voz de Dios llega al corazón, no se puede negar. No importa si sos creyente, escéptico o indiferente. Esa voz siempre tiene la capacidad de romper tus muros y recordarte lo esencial. Dios está hablándote ahora mismo. Y quizás, mientras escuchas este vídeo, esa misma voz esté despertando algo dentro tuyo. Tal vez no lo entiendas del todo, pero sentís que estas palabras no son solo palabras. Son un mensaje directo para vos. Hay algo curioso sobre la voz de Dios. Muchas veces la escuchamos más claramente en medio del dolor que en medio de la calma.
Parece injusto, pero es justamente en esos momentos de quiebre donde nuestra alma baja las defensas y se abre a lo trascendente. Imagina a una mujer que, después de años de lucha, ve cómo su matrimonio se rompe. Las noches se vuelven interminables, el silencio de la casa se siente como un grito. Entre lágrimas, un día cae de rodillas en el suelo del dormitorio y dice, Dios, ya no puedo más. Y es ahí, justo cuando cree que nadie la escucha, cuando siente un pensamiento profundo en su interior, nunca estuviste sola. Siempre estuve sosteniéndote. Ese tipo de experiencias cambian todo. Porque no importa cuánto te hablen de Dios, no importa cuántos libros leas o cuántos sermones escuches. Nada se compara con experimentar personalmente esa voz que toca el corazón en el instante exacto de la vulnerabilidad. Psicológicamente, sabemos que el ser humano necesita esperanza para sobrevivir. Un estudio tras otro muestra que quienes atraviesan situaciones difíciles y encuentran un sentido mayor en medio del dolor, son los que logran levantarse. ¿Y qué pasa cuando esa esperanza no viene de una idea abstracta, sino de una voz interna que te dice, seguí adelante, yo estoy con vos? Esa es la diferencia entre rendirse y renacer. Dios no siempre te hablará en la cima de la montaña. Muchas veces te hablará en el valle, en la oscuridad, en el momento en que pensás que ya no hay salida. Porque su voz no está diseñada para entretenerte, sino para rescatarte. Y acá está el secreto que casi nadie quiere aceptar, la voz de Dios incomoda. Porque no solo te consuela, también te confronta. Esa mujer que escuchó a Dios en medio del dolor entendió que no solo debía levantarse, sino también dejar atrás el rencor, el orgullo y la necesidad de controlar todo. La voz de Dios no le prometió que todo sería fácil, pero sí le aseguró que jamás estaría sola. Tal vez vos estés en un momento parecido. Tal vez todo a tu alrededor parezca derrumbarse y sientas que no hay manera de seguir. Quizás tu corazón esté cansado de esperar, de luchar, de confiar en personas que te fallaron. Y mientras escuchas estas palabras, tal vez pienses, ¿será que Dios puede hablarme a mí también? La respuesta es sí. Pero no lo busques solo en lo espectacular. Presta atención al susurro en medio del dolor, a esa calma que aparece de repente en medio de las lágrimas, a ese pensamiento que insiste en que todavía no es tu final. Porque cuando menos lo esperas, la voz de Dios atraviesa la tormenta y se convierte en la única certeza que necesitas. No estás solo, nunca lo estuviste. Había un joven llamado Samuel. No era un profeta ni alguien especial según los ojos del mundo. Era simplemente un chico común, con dudas, miedos y un corazón inquieto. Samuel sentía que su vida no tenía sentido. Estudiaba algo que no lo apasionaba, trabajaba en lo que podía, y cada noche se preguntaba si realmente valía la pena seguir. Una madrugada, cansado del insomnio, salió a caminar por las calles vacías de su ciudad. El silencio era tan profundo que escuchaba sus propios pasos retumbar en el asfalto. Y fue en ese instante cuando ocurrió algo extraño. Escuchó su nombre. No era un grito, no era una voz fuerte, era apenas un susurro, Samuel. El joven se dio vuelta de inmediato. No había nadie. El corazón le latía con fuerza. Pensó que era su imaginación, pero de nuevo, con más suavidad aún, escuchó, Samuel. Se quedó quieto, respirando agitado. Una sensación de paz lo envolvió, algo que nunca había experimentado. No sabía explicarlo, pero esa voz no era común. Era como si hablara directo a lo más profundo de su alma, donde nadie más podía entrar. A partir de esa noche, Samuel comenzó a prestar atención. Ya no buscaba a Dios en las grandes explicaciones, sino en lo pequeño, en la sonrisa de un desconocido, en el abrazo de su madre, en la fuerza inesperada que sentía al levantarse cada mañana. Descubrió que la voz de Dios no era un eco distante, sino un hilo invisible que lo acompañaba todo el tiempo. La psicología moderna habla de momentos de revelación, instantes donde algo dentro de nosotros se despierta y nos cambia para siempre. Samuel tuvo uno de esos momentos. Su historia ficticia nos recuerda una verdad real. La voz de Dios no llega cuando todo está resuelto, sino cuando estamos lo suficientemente vulnerables para escucharla. Y acá está lo poderoso. Muchos de nosotros vivimos corriendo, llenando nuestra vida de ruido, de compromisos, de pantallas, de voces externas que nos dicen qué hacer. Pero Dios no compite con ese ruido. Él susurra. Él llama suavemente, esperando que bajemos el volumen del mundo para escuchar lo eterno.
Quizás, como Samuel, vos también escuchaste tu nombre en medio del silencio de la madrugada. Quizás fue en un hospital, en una crisis personal, o en una noche donde pensabas rendirte. No importa dónde ni cómo, lo importante es reconocer que esa voz sigue ahí, insistiendo, recordándote que tu vida tiene propósito. Porque Dios no dejó de hablar. Somos nosotros los que, muchas veces, dejamos de escuchar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto reconocer la voz de Dios? La respuesta, en gran parte, está en cómo funciona nuestra mente. La psicología nos enseña que el cerebro está diseñado para detectar amenazas, resolver problemas y anticiparse al futuro. Es decir, nuestra mente está constantemente en movimiento, saltando de un pensamiento a otro, como un río desbordado que no se detiene. Ese flujo incesante de ideas, preocupaciones y proyecciones es lo que los psicólogos llaman ruido mental. Y es justamente en medio de ese ruido donde Dios intenta hablarnos. Pero, ¿qué ocurre? Nos resulta casi imposible discernir entre su voz y nuestras propias voces internas. La espiritualidad nos invita a lo contrario, al silencio interior. La Biblia menciona que Dios habló a Elías, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible y delicado. Esa es la clave. La voz de Dios no suele llegar como un trueno que irrumpe y lo cambia todo de golpe. Se manifiesta como un susurro al que solo prestamos atención cuando aprendemos a detenernos. El problema es que hoy vivimos en una sociedad que idolatra la prisa. Todo debe ser inmediato, la respuesta, el éxito, el alivio. Queremos señales rápidas, milagros instantáneos, soluciones inmediatas a nuestros conflictos. Y cuando no llegan, pensamos que Dios guarda silencio. Pero la verdad es otra, no es que Dios no hable, es que nosotros no sabemos escuchar. Desde la perspectiva psicológica, escuchar a Dios requiere lo mismo que escuchar a otra persona profundamente. Atención plena, paciencia y vulnerabilidad. Significa permitirnos estar presentes en el momento sin querer controlar el resultado, sin anticipar lo que viene después. La oración, la meditación y la lectura espiritual no son solo prácticas religiosas, son también entrenamientos mentales que nos reeducan a enfocar la mente y abrir el corazón. Hay algo profundamente liberador en entender esto. La voz de Dios nunca se apaga. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuánto ruido haya en tu vida, Él sigue hablándote. Lo hace a través de tus emociones más sinceras, de la conciencia que te inquieta cuando tomas decisiones equivocadas, de esa calma inesperada en medio de la tormenta. La psicología lo llamaría intuición, la espiritualidad lo reconoce como guía divina. Y ambas coinciden en algo. Esa voz interior tiene el poder de transformar por completo tu vida. Lo más impactante es que, en muchos casos, no necesitamos que Dios nos dé una respuesta nueva, sino que nos recuerde lo que ya sabemos en lo profundo de nuestra alma. Porque la verdad está ahí, esperando a ser reconocida. Solo hace falta detenernos, aquietar la mente y abrirnos a la posibilidad de que Dios nunca dejó de hablarnos, aunque nosotros dejamos de creerlo. Había una joven llamada Lucía. Tenía apenas 26 años, pero sentía que el peso de la vida la estaba ahogando. Todo parecía desmoronarse, su relación había terminado, el trabajo que tanto había soñado no le daba satisfacción, y cada noche al acostarse sentía un vacío que no lograba llenar. En su mente, las preguntas eran constantes. ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué siento que estoy sola, aunque me rodeen personas? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Lucía salió a caminar por las calles silenciosas de su ciudad. El aire fresco de la madrugada le pegaba en el rostro mientras se preguntaba en voz baja: Dios, si estás ahí, háblame. Dame una señal de que no estoy caminando sola. Caminó varias cuadras hasta llegar a un pequeño parque. Allí, se sentó en un banco, rodeada de árboles que parecían susurrar con el viento. De repente, una anciana se acercó lentamente. Tenía un bastón y una sonrisa que irradiaba paz. La miró fijamente, sin que Lucía dijera nada, le dijo: Hija, a veces Dios guarda silencio, no porque no esté contigo, sino porque quiere que aprendas a escuchar lo que ya puso en tu corazón. Lucía se quedó en shock. ¿Cómo esa mujer sabía lo que ella estaba pensando? La anciana continuó:
No busques a Dios en lo extraordinario, búscalo en lo cotidiano, en la respiración que te mantiene viva, en el abrazo que recibes, en el sol que amanece cada día. Su voz no siempre llega con ruido, llega en el silencio que tanto tememos. Cuando la mujer se alejó, Lucía comenzó a llorar. No era tristeza lo que sentía, sino un alivio profundo. En ese instante entendió que Dios le había hablado a través de alguien inesperado, en un lugar común, en un momento ordinario. Ese banco de parque se convirtió para ella en un altar. La psicología explicaría que fue una sincronía, una coincidencia cargada de significado. La espiritualidad afirmaría que fue una manifestación divina. Pero en cualquiera de los dos casos, lo importante fue que Lucía decidió creer. Y esa fe marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Lo que aprendió esa noche es una lección para todos nosotros. Dios puede hablarte en el momento más simple y a través de la persona más inesperada. No necesita señales espectaculares para confirmar su presencia. A veces basta con abrir los ojos y darte cuenta de que nunca estuviste solo. La mente humana es un escenario donde se libra una de las batallas más silenciosas y al mismo tiempo más decisivas de nuestra vida, la batalla de las voces. No todas las voces que escuchamos provienen de Dios. Muchas veces lo que sentimos como un susurro interno es el eco de nuestras inseguridades, de nuestras heridas emocionales o de experiencias pasadas que han dejado marcas invisibles. La psicología nos enseña que gran parte de nuestra manera de interpretar la realidad está condicionada por lo que hemos vivido. Un rechazo en la infancia puede convertirse en una voz interna que constantemente nos dice, no eres suficiente. Una traición puede transformarse en un susurro de desconfianza hacia todos, incluso hacia quienes nos aman sinceramente. Y en medio de este ruido, la voz de Dios puede parecer ausente, cuando en realidad sigue allí, esperando que aprendamos a distinguirla. La espiritualidad aporta algo fundamental, el discernimiento. Discernir significa aprender a diferenciar qué voz viene del miedo y cuál viene del amor. La voz de Dios nunca habla con condena, ni con violencia, ni con desesperación. Su tono es firme, pero siempre lleno de paz. En cambio, la voz del ego, del dolor o incluso de la tentación, se siente apresurada, exigente, cargada de ansiedad. Aquí es donde surge un punto clave. Muchas veces no escuchamos a Dios porque lo buscamos en la misma frecuencia del ruido interno. Queremos que su voz grite por encima de nuestras dudas, pero Él se manifiesta en la calma. Por eso, psicológicamente, necesitamos entrenar la mente para silenciar lo que no nos construye. La práctica de la meditación, la oración, la escritura reflexiva o incluso la terapia psicológica son herramientas que nos ayudan a limpiar ese espacio mental donde la voz de Dios puede resonar con claridad. Imagina por un momento que tu vida es una sala llena de personas hablando al mismo tiempo. Algunas son críticas, otras son recuerdos dolorosos, otras son expectativas que no te pertenecen. En medio de ese bullicio, entra alguien que quiere hablarte con ternura. Si no haces silencio, jamás escucharás lo que quiere decirte. Eso mismo sucede con Dios. Su voz no compite, simplemente espera a que estés dispuesto a detener el ruido. Aquí entra también una dimensión emocional profunda, el miedo al silencio. Muchas personas huyen de estar solas o en calma porque, al quedarse en silencio, emergen pensamientos y emociones que habían evitado. Sin embargo, ese es precisamente el lugar donde Dios quiere encontrarte. El silencio no es vacío, es un espacio fértil donde el alma puede reencontrarse con lo divino. Por eso, psicológicamente y espiritualmente, escuchar a Dios no es un acto pasivo, requiere valentía, disposición y práctica. Requiere aceptar que, para recibir su voz, primero hay que callar la nuestra. Y tal vez la pregunta más honesta que deberíamos hacernos no es, ¿por qué Dios no me habla?, sino, ¿estoy realmente dispuesto a escucharlo? Carlos tenía 32 años y un corazón lleno de dudas. Desde pequeño, había escuchado hablar de Dios, pero nunca había sentido realmente su presencia. Creció con miedo a equivocarse y con la idea de que para acercarse a lo divino necesitaba ser perfecto. Esa creencia lo llevó a años de frustración. Sentía que por más que intentara, siempre fallaba. Un día, después de una jornada laboral agotadora,
Carlos decidió dar un paseo por la ribera del río cercano a su casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de tonos naranjas y dorados. Se sentó en una piedra, cansado y abatido, y murmuró: «Dios, si existís, móstrame que estoy haciendo algo bien». El viento movió suavemente las hojas de los árboles, y de repente, sintió un pensamiento claro y poderoso que no provenía de su mente: «Estoy orgulloso de vos, incluso cuando fallás». Carlos se quedó paralizado. No era su imaginación. Era una certeza profunda que atravesó todo su ser, llenándolo de una paz que hacía años no experimentaba. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Esa voz, silenciosa pero firme, comenzó a guiarlo en decisiones pequeñas y grandes. Le indicaba cuándo debía hablar, cuándo escuchar, cuándo dejar ir. Carlos comprendió que Dios no habla solo con grandes señales, sino a través de la dirección sutil que moldea nuestro día a día. Psicológicamente, esto tiene sentido. Nuestra mente capta patrones, intuiciones y sensaciones que, cuando aprendemos a discernir, se convierten en guía. Lo espiritual nos enseña que esa guía no es casualidad, sino un hilo constante que nos conecta con lo divino. Carlos entendió algo crucial: no necesitaba ser perfecto ni tener todas las respuestas para escuchar a Dios. Solo necesitaba estar dispuesto a detenerse, a escuchar y a confiar. Esa noche, mientras el río reflejaba la luna, por primera vez en su vida, Carlos se sintió verdaderamente acompañado. La historia de Carlos nos recuerda que la voz de Dios no llega solo a los que se sienten fuertes o sabios, sino a quienes están dispuestos a abrir su corazón, incluso en medio de la incertidumbre y el miedo. Y quizás, mientras escuchas este vídeo, estés viviendo un momento similar. Tal vez sentís que todo está en caos, que nadie te entiende, que estás solo. Pero como Carlos descubrió, la voz de Dios puede llegar en el instante más inesperado, cuando menos lo esperas, y cambiar por completo la dirección de tu vida. Muchas veces creemos que escuchar la voz de Dios es un evento dramático, lleno de milagros visibles o mensajes extraordinarios. Pero la verdad es más sutil, y también más transformadora. La voz de Dios se percibe, la mayoría de las veces, a través de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones internas. Es un hilo que atraviesa nuestra conciencia y nos guía, aunque no lo notemos. Desde la perspectiva psicológica, esto se explica por la conexión entre la mente consciente y subconsciente. La mente subconsciente almacena experiencias, recuerdos y aprendizajes que muchas veces no podemos articular conscientemente, pero que guían nuestras decisiones. Lo que sentimos como voz de Dios puede ser la manifestación de esa guía interna que emerge cuando logramos aquietar nuestra mente. El problema es que vivimos en un mundo que nos entrena para la dispersión: notificaciones constantes, preocupaciones, comparaciones sociales, obligaciones que parecen infinitas. Cada una de estas cosas es un ruido que interfiere con la capacidad de escuchar. Y aquí surge la paradoja: mientras más buscamos señales externas de Dios, más nos alejamos de su verdadera voz, porque está esperando a que aprendamos a mirar hacia adentro. Desde la espiritualidad, esto se entiende como el silencio sagrado, espacios en los que nos detenemos, respiramos y nos alineamos con nuestro ser profundo. La oración, la meditación, la contemplación de la naturaleza o incluso la escritura reflexiva son herramientas que nos permiten filtrar el ruido y percibir la voz que guía nuestra vida. Hay algo más profundo todavía: la voz de Dios no solo nos guía, sino que también nos confronta. Nos muestra las áreas de nuestra vida donde necesitamos crecer, soltar, perdonar o cambiar. Esta confrontación no es dolorosa por castigo, sino porque nos revela nuestra verdad más auténtica. Y aceptar esa verdad requiere valentía, autoobservación y apertura espiritual. Psicológicamente, esto también se relaciona con la resiliencia. Quienes aprenden a escuchar esa voz interna, aunque sea de manera sutil, desarrollan una capacidad extraordinaria para manejar la adversidad. Aprenden a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo superficial y lo esencial. Por eso, escuchar a Dios no es un acto mágico, es un entrenamiento consciente del corazón y la mente. Significa aprender a reconocer la calma en medio del caos, a confiar en la intuición que nos alinea con lo correcto, y a abrirse a la posibilidad de que nunca estamos realmente solos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. La pregunta que queda flotando en el aire, y que cada espectador debería hacerse, es esta: ¿estoy dispuesto a silenciar mi mente, a mirar dentro de mí y permitir que Dios me hable, incluso cuando no sea cómodo o inmediato? Mariana tenía 29 años y un corazón lleno de preguntas.
Desde pequeña, había escuchado historias de fe y milagros, pero nunca había sentido esa conexión por sí misma. Sentía que su vida estaba marcada por fracasos y desilusiones, relaciones que no prosperaban, oportunidades que se desvanecían, y un vacío interno que ninguna actividad lograba llenar. Una tarde, mientras caminaba por un sendero solitario en el bosque cerca de su ciudad, Mariana se sentó junto a un río que corría silencioso y reflexionó sobre su vida. Cerró los ojos y murmuró: Dios, si estás ahí, muéstrame el camino. En ese instante, una sensación inesperada la invadió, un calor profundo en el pecho, como si algo la abrazara desde adentro. No era su imaginación, era una certeza que no podía negar, no estaba sola. Su mente comenzó a calmarse, y por primera vez en mucho tiempo, pudo escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia del miedo o la ansiedad. De repente, Mariana comenzó a notar los pequeños detalles a su alrededor: el canto de los pájaros, la brisa en su rostro, la luz del sol reflejándose en el agua. Cada uno de estos elementos se sentía como un mensaje silencioso, un recordatorio de que la vida sigue y que hay una presencia constante que la acompaña, incluso cuando todo parece incierto. Lo que Mariana experimentó puede explicarse psicológicamente como un estado de mindfulness, donde la atención plena permite que las emociones se asienten y que la intuición emerja con claridad. Espiritualmente, fue un encuentro con lo divino en la cotidianeidad, una voz que no necesita palabras para hacerse escuchar. Ese día, Mariana entendió algo fundamental: no necesitamos grandes señales para reconocer a Dios, necesitamos disposición para observar, sentir y abrir nuestro corazón a la realidad que nos rodea. A partir de ese momento, cada acción, cada decisión, cada pensamiento comenzaron a estar guiados por esa conexión interna que había descubierto. La historia de Mariana nos recuerda que la voz de Dios se encuentra en los lugares más simples y cotidianos, y que, cuando aprendemos a escuchar, cada momento puede convertirse en una guía, un recordatorio de que nunca estamos realmente solos. Uno de los mayores obstáculos para percibir la voz de Dios es nuestra tendencia a buscar certezas externas. Queremos pruebas visibles, milagros espectaculares, señales que confirmen lo que ya intuimos. Pero la psicología nos muestra que este enfoque nos aleja de lo esencial, nuestra propia capacidad de discernimiento y de conexión interna. El cerebro humano responde a estímulos claros y concretos, y nuestra cultura está entrenada para ofrecer gratificación instantánea, notificaciones, recompensas rápidas, éxitos inmediatos. Esto genera una dependencia de señales externas, mientras que la verdadera guía divina opera de manera silenciosa, paciente y constante. Escucharla requiere un entrenamiento mental que va más allá del simple deseo de recibir respuestas. Exige atención plena, introspección y disciplina emocional. Espiritualmente, este entrenamiento se traduce en prácticas como la oración, la meditación y la contemplación. Pero también implica una actitud interna: aceptar la incertidumbre, reconocer nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos, y abrir espacio en nuestra vida para lo inesperado. La voz de Dios no se impone, no obliga ni manipula, nos invita a la reflexión y a la acción consciente, siempre respetando nuestro libre albedrío. La psicología moderna también aporta un concepto crucial: la resiliencia emocional. Aquellos que aprenden a diferenciar entre las voces del miedo, la ansiedad y la duda, y las voces que provienen de su conciencia más profunda, desarrollan una capacidad única para tomar decisiones sabias, incluso en medio del caos. Esta capacidad de discernimiento es un reflejo directo de cómo podemos escuchar a Dios, no a través de la imposición, sino mediante la claridad interna que surge al calmar el ruido mental. Un aspecto central de este proceso es la gestión de las emociones. La ira, la frustración, la tristeza y la ansiedad son emociones legítimas, pero si no las reconocemos y las comprendemos, bloquean nuestra percepción. Escuchar a Dios implica permitirnos sentir sin identificarnos con cada pensamiento o sentimiento. Es comprender que, detrás de la confusión emocional, existe un hilo constante de guía que nos orienta hacia decisiones que promueven nuestra paz y nuestro crecimiento. Finalmente, entender que la voz de Dios opera en la quietud y en la conciencia plena transforma nuestra relación con la vida. Nos enseña que la espiritualidad y la psicología no están separadas. Ambas nos guían a desarrollar un espacio interno donde el discernimiento, la paz y la claridad sean posibles, donde podamos reconocer la verdad incluso en medio del ruido externo.
Cerrar este ciclo de reflexión implica aceptar que escuchar a Dios no es un evento puntual, sino un camino continuo de autoobservación, apertura emocional y conciencia espiritual, que nos acompaña cada día, en cada decisión, en cada instante de silencio. Uno de los errores más comunes que cometemos al intentar escuchar a Dios es esperar que su voz se manifieste en la forma que nosotros imaginamos. Queremos claridad absoluta, soluciones instantáneas, un camino sin obstáculos. Pero la realidad psicológica es que nuestra mente funciona de manera compleja. El aprendizaje, la adaptación y la intuición requieren tiempo y práctica. La guía divina, por su parte, se integra en nuestra vida de manera progresiva, moldeando nuestro discernimiento paso a paso. Desde la perspectiva espiritual, esto tiene un propósito profundo. La paciencia es un valor central, porque el crecimiento interno no se puede apresurar. Dios nos enseña a través de la vida misma, a través de decisiones pequeñas, experiencias repetidas y reflexiones que surgen en momentos inesperados. El silencio no es ausencia, es el espacio donde nuestra conciencia puede alinearse con lo divino y donde nuestra mente puede distinguir entre el ruido y la voz de la verdad. Psicológicamente, esto se traduce en la necesidad de autorregulación emocional. Emociones intensas como la ansiedad, la frustración o la culpa pueden distorsionar nuestra percepción interna. Si nos dejamos arrastrar por ellas, creemos que Dios está en silencio, cuando en realidad estamos atrapados en el eco de nuestras propias emociones. Aprender a observarlas, sin identificarnos con cada pensamiento, es fundamental para percibir la guía que siempre está presente. Otro aspecto clave es la disciplina mental. No se trata de reprimir pensamientos o emociones, sino de entrenar la mente para enfocar la atención en lo esencial, en aquello que nos acerca a la claridad y al entendimiento. La práctica de la atención plena, la reflexión diaria y la meditación espiritual son herramientas que nos permiten diferenciar la voz interna de las distracciones externas y los impulsos pasajeros. El crecimiento espiritual y psicológico es, entonces, un proceso activo. Escuchar a Dios no es un acto pasivo de espera. Es un acto consciente de apertura, de paciencia y de valentía. Significa aceptar que no todas las respuestas llegarán inmediatamente, y que a veces la verdadera enseñanza está en aprender a confiar, a perseverar y a reconocer los pequeños signos que nos guían hacia la dirección correcta. Por último, es fundamental entender que la voz de Dios siempre se encuentra dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Cada decisión tomada con atención, cada momento de reflexión, cada acto de honestidad emocional nos acerca más a esa claridad interna. Y cuanto más cultivamos esta práctica, más fácil se vuelve percibir la guía divina en la vida cotidiana, no como un evento milagroso, sino como una presencia constante y transformadora. Muchas personas confunden el silencio con la ausencia de Dios. Creen que si no reciben respuestas inmediatas o señales espectaculares, están solas o abandonadas. Pero desde la psicología y la espiritualidad, el silencio es una herramienta de crecimiento. Es un espacio donde se desarrollan la introspección, la autoconciencia y la capacidad de distinguir entre la voz de la mente y la voz del alma. El cerebro humano responde a patrones y estímulos constantes. Cuando no hay ruido externo, emerge la oportunidad de escuchar la voz interna. Esta voz interna es la que se alinea con los principios divinos: paciencia, discernimiento, amor y resiliencia. La práctica de aquietar la mente no es un lujo, sino una necesidad para percibir esa guía que siempre está presente. Desde un enfoque psicológico, aprender a distinguir entre impulsos emocionales y la guía interna requiere autorregulación emocional. La ansiedad, la frustración y la duda son voces potentes que compiten con nuestra intuición. Para percibir la dirección correcta, necesitamos entrenarnos en la observación consciente, ver los pensamientos y emociones como información, no como mandatos. Espiritualmente, esto se traduce en una apertura constante. Escuchar a Dios no es un evento extraordinario, sino un proceso diario de atención, reflexión y decisión consciente. Cada pequeña elección, cada momento de introspección, cada acto de sinceridad consigo mismo fortalece la conexión y la claridad para reconocer su voz. Además, el crecimiento espiritual en el silencio también nos enseña resiliencia y confianza. Cuando comprendemos que la guía divina opera en la calma y no en el caos, aprendemos a esperar, a actuar con paciencia y a confiar en nuestro juicio interno. Esto no solo nos acerca a Dios, sino que nos permite navegar la vida con mayor seguridad emocional y claridad mental. Finalmente, escuchar a Dios implica entender que la verdadera guía no llega de manera impositiva.
Nunca nos fuerza a actuar, nos invita a mirar dentro, a reconocer nuestras emociones, a discernir entre lo urgente y lo importante, y a tomar decisiones que alineen nuestra vida con la verdad profunda de nuestro ser. Esta práctica, sostenida en el tiempo, transforma nuestra percepción. La voz de Dios deja de ser algo externo para convertirse en la brújula constante de nuestra vida cotidiana. Uno de los mayores desafíos para escuchar la voz de Dios es nuestro propio ego. El ego busca controlar, decidir y validar cada paso de nuestra vida según criterios externos: éxito, aprobación social, reconocimiento inmediato. Sin embargo, esta constante búsqueda de control genera ruido interno, y ese ruido dificulta percibir la guía sutil que proviene de nuestra esencia espiritual. Psicológicamente, el ego funciona como un filtro que distorsiona la realidad. Cuando estamos dominados por miedo, ansiedad o necesidad de certeza, interpretamos cada pensamiento como urgente, cada emoción como crítica y cada situación como una amenaza. En ese contexto, la voz de Dios puede parecer distante o silenciosa, pero la verdad es que siempre está presente, esperando a que aprendamos a filtrar el ruido y discernir con claridad. El proceso de discernimiento implica consciencia emocional y mental. Debemos aprender a identificar qué pensamientos provienen del miedo, cuáles del deseo y cuáles de la verdad interna. La guía divina rara vez se manifiesta como un mandato imperativo, más bien, se presenta como claridad, tranquilidad y dirección. Aprender a reconocer esta diferencia es un ejercicio constante de atención plena y reflexión interior. Desde la espiritualidad, comprender la relación entre ego y discernimiento nos permite actuar con autenticidad. Nos muestra que cada decisión, cada reacción y cada pensamiento puede ser un canal para escuchar a Dios si estamos conscientes de nuestra influencia interna. La práctica diaria de reflexión, meditación o escritura introspectiva ayuda a fortalecer esta capacidad. Además, el silencio intencional es una herramienta poderosa. Al crear espacios en los que no nos dejamos dominar por estímulos externos ni por la urgencia interna, abrimos la puerta a la guía divina. La calma se convierte en un terreno fértil donde la intuición y la claridad pueden manifestarse sin interferencias, permitiendo que lo sutil se perciba como evidente. Finalmente, escuchar a Dios requiere paciencia, práctica y apertura. No es un evento aislado, sino un hábito que se construye día a día. A medida que entrenamos nuestra mente y emociones, aprendemos a reconocer señales, a confiar en nuestra intuición y a actuar en alineación con nuestra verdad más profunda. Así, la voz de Dios deja de ser un misterio lejano y se convierte en una presencia constante, guiando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestra vida emocional y espiritual. La mayoría de las personas no perciben la voz de Dios porque confunden su guía con deseos o impulsos pasajeros. Cada día estamos rodeados de estímulos que buscan captar nuestra atención, información, opiniones, preocupaciones y emociones intensas. En medio de este caos, es fácil ignorar la claridad interna que proviene de lo divino. Aprender a distinguir entre lo efímero y lo trascendente es un proceso que requiere práctica, paciencia y una mente entrenada en la introspección. Psicológicamente, esto se relaciona con la capacidad de autorreflexión y metacognición. La metacognición es la habilidad de observar nuestros propios pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos con ellos. Cuando cultivamos esta habilidad, podemos diferenciar entre los impulsos generados por el miedo, la ansiedad o la presión social y los pensamientos que realmente reflejan nuestra guía interna y espiritual. La espiritualidad enseña que la voz de Dios es silenciosa, constante y amorosa. No viene con gritos ni exigencias, se manifiesta a través de la calma, la claridad y la sensación de certeza profunda. Por eso, es necesario crear espacios de silencio y contemplación en nuestra vida diaria, meditación, oración, caminar solo en la naturaleza o simplemente detenerse a respirar conscientemente. Estos momentos nos permiten escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Además, entender la voz de Dios desde la psicología implica reconocer que cada obstáculo, cada desafío y cada error tiene un propósito. No se trata de castigos, sino de oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La guía divina no elimina los problemas, nos enseña a enfrentarlos con sabiduría, paciencia y resiliencia.
Cada decisión tomada desde este entendimiento fortalece nuestra capacidad de discernir y de confiar en la dirección interna que recibimos. Finalmente, escuchar a Dios no es un acto puntual, sino un camino continuo de autoconocimiento y apertura espiritual. A medida que entrenamos nuestra mente para diferenciar entre ruido y claridad, y nuestra conciencia para permanecer receptiva y calmada, descubrimos que la guía divina está siempre presente, no como un fenómeno externo o espectacular, sino como un hilo constante que conecta nuestra vida con un propósito mayor y nos permite navegar la realidad con certeza y paz interior. Una de las razones por las que tantas personas sienten que Dios está ausente es porque no entrenan su mente para percibir lo sutil. Estamos acostumbrados a resultados inmediatos, señales dramáticas y certezas absolutas, pero la verdadera guía espiritual rara vez se manifiesta de manera obvia. Lo que llamamos voz de Dios es, en muchos casos, la intuición clara que emerge cuando logramos aquietar nuestro ruido mental y emocional. Psicológicamente, esto se relaciona con la capacidad de regular la atención y la emoción. Cuando nos dejamos dominar por el miedo, la ansiedad o la presión externa, nuestra percepción se distorsiona y confundimos impulsos momentáneos con verdadera orientación interna. La voz de Dios, entonces, requiere de un espacio mental y emocional donde la calma y la claridad puedan emerger. Crear ese espacio implica prácticas conscientes, meditación, respiración profunda, escritura introspectiva o incluso simples pausas durante el día para observar los pensamientos sin juzgarlos. Estas prácticas fortalecen nuestra capacidad de discernimiento, enseñándonos a reconocer la diferencia entre los impulsos pasajeros y las señales profundas que provienen de nuestra esencia espiritual. Además, entender la voz de Dios desde un enfoque psicológico implica aceptar que el crecimiento y la guía son procesos graduales. No siempre recibimos claridad inmediata, y muchas veces los mensajes se presentan de forma indirecta, a través de un pensamiento recurrente, un sentimiento de paz, una intuición sobre una decisión, o incluso una experiencia que nos hace reflexionar. Aprender a interpretar estas señales requiere paciencia, observación y práctica constante. Finalmente, escuchar a Dios es un camino de autoconocimiento y fortaleza emocional. Cuanto más entrenamos nuestra mente y nuestras emociones para percibir lo esencial, más fácil se vuelve reconocer la guía interna. La voz divina deja de ser un misterio distante y se convierte en una presencia constante, que nos acompaña, nos orienta y nos brinda claridad para tomar decisiones conscientes, enfrentando la vida con resiliencia y confianza en nuestro propósito. Una de las claves más importantes para percibir la voz de Dios es la práctica de la observación consciente. Cuando estamos constantemente distraídos, buscando respuestas externas o atrapados en la ansiedad por controlar nuestra vida, la guía interna se vuelve invisible. La psicología nos muestra que la mente necesita momentos de quietud para procesar, discernir y conectar con la intuición profunda. El silencio, entonces, no es simplemente ausencia de ruido externo, es un espacio activo donde la percepción se afina y las emociones se organizan. En este contexto, lo que solemos interpretar como coincidencias o suerte son, en realidad, señales que nuestra conciencia entrenada reconoce como dirección y orientación. Desde el punto de vista psicológico, aprender a escuchar implica diferenciar entre impulsos emocionales y la claridad interna. La ansiedad, el miedo y la frustración generan pensamientos ruidosos que confunden y bloquean la percepción. La voz de Dios, por el contrario, se manifiesta como calma, certeza y alineación interna. Reconocerla requiere práctica diaria, paciencia y apertura para aceptar lo que surge sin resistencia. Espiritualmente, esta práctica de atención consciente fortalece la conexión con lo divino y nos permite interpretar los mensajes de manera constructiva. Cada emoción comprendida, cada pensamiento observado y cada decisión reflexionada se convierten en herramientas para desarrollar discernimiento y claridad interior. La guía de Dios, entonces, deja de ser algo lejano o misterioso y se transforma en un acompañamiento constante que orienta nuestra vida hacia decisiones sabias y alineadas con nuestro propósito. Finalmente, entender la voz de Dios como un flujo sutil y constante nos enseña a valorar la paciencia, la confianza y la resiliencia.
No se trata de recibir respuestas inmediatas, sino de entrenar la mente y el corazón para percibir lo esencial, aprender de cada experiencia y tomar decisiones con claridad y seguridad. Esta práctica sostenida nos permite vivir de manera más consciente, conectada y en paz con nuestra propia existencia. Una de las realidades más poderosas que pocas personas comprenden es que Dios habla constantemente a través de nuestra conciencia, pero para escuchar debemos aprender a discernir entre la voz del miedo y la voz de la claridad interna. La psicología explica que la mente humana está condicionada a reaccionar rápidamente a estímulos externos, y muchas veces confundimos la urgencia con la guía genuina. Cuando cultivamos la atención plena, entrenamos nuestra mente para observar sin identificarnos con cada pensamiento o emoción. La ansiedad, la frustración, la impaciencia y la duda son ruidos que interfieren con la percepción, pero cuando logramos reconocerlos sin reaccionar impulsivamente, emerge un espacio donde la claridad y la intuición se vuelven visibles y audibles. Espiritualmente, esta práctica nos conecta con un nivel profundo de discernimiento. La voz de Dios rara vez se manifiesta como un mandato explícito, más bien, se expresa a través de sensaciones de certeza, paz y dirección interior. Cada intuición, cada idea que surge con claridad, cada impulso que nos invita a actuar con integridad es un eco de esa guía divina constante. El entrenamiento psicológico para escuchar esta voz incluye la autorregulación emocional y la práctica diaria de introspección. Es fundamental aprender a separar lo urgente de lo importante, a no reaccionar ante cada estímulo externo y a construir momentos de silencio que nos permitan percibir lo que antes pasaba desapercibido. Finalmente, entender que la voz de Dios está siempre presente transforma nuestra manera de vivir. Nos enseña que la espiritualidad no es un evento extraordinario, sino un proceso continuo de autoconocimiento, resiliencia y claridad interna. Cada decisión tomada con esta percepción se convierte en un acto de alineación con nuestro propósito, y cada experiencia, incluso las difíciles, se transforma en una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de escuchar y actuar desde la guía que siempre ha estado disponible. Llegamos al momento de comprender que escuchar la voz de Dios no es un acto mágico ni externo, sino un proceso interno constante. Es la habilidad de percibir lo esencial en medio del caos, de diferenciar entre el ruido de la mente y la claridad que surge del alma. La psicología nos enseña que nuestra percepción está condicionada por emociones, hábitos y creencias, y que para escuchar con claridad debemos entrenar la atención, la paciencia y la introspección. El silencio, la meditación, la reflexión y la observación consciente son herramientas indispensables. Nos permiten detener la vorágine de pensamientos y emociones que distraen, y abrir espacio para que la guía interna, la voz de Dios, se manifieste con fuerza y claridad. Esta voz no exige, no impone ni fuerza decisiones, simplemente ofrece claridad, dirección y paz, esperando que decidamos actuar con conciencia y responsabilidad. Espiritualmente, aprender a escuchar esta voz es aprender a confiar en nuestro propio discernimiento, a valorar los momentos de introspección y a reconocer que cada desafío y cada experiencia tienen un propósito. La verdadera guía divina no se revela a través de eventos espectaculares, sino a través de intuiciones, sensaciones de certeza, decisiones alineadas y la paz que surge cuando actuamos con coherencia. Desde la psicología, también comprendemos que la resiliencia emocional y la autoconciencia son esenciales. Cada emoción comprendida, cada pensamiento observado y cada reacción controlada nos acerca más a la capacidad de escuchar con claridad. Escuchar a Dios se convierte, entonces, en un hábito diario, en una práctica constante que transforma la manera en que vemos la vida, las decisiones que tomamos y la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Finalmente, la voz de Dios no está lejos ni es un misterio inaccesible. Está siempre presente, sutil y constante, esperando que aprendamos a aquietar nuestra mente, observar nuestras emociones y abrir nuestro corazón. Cada día es una oportunidad para entrenarnos en la escucha consciente, para percibir la guía interna y para actuar en alineación con nuestro propósito más profundo. Este entendimiento nos permite vivir con claridad, paz y sentido, reconociendo que nunca estamos realmente solos, y que la guía divina siempre nos acompaña, incluso en los momentos en los que creemos estar perdidos. Muchas veces buscamos respuestas de Dios en lo externo, en las personas, en los resultados, en los eventos que nos rodean. Sin embargo, lo más importante siempre se encuentra dentro de nosotros. La voz de Dios no grita ni exige, se manifiesta a través de la claridad interna, de la sensación de certeza y de la paz que surge cuando tomamos decisiones alineadas con nuestra esencia.
Desde un enfoque psicológico, esta capacidad de percepción requiere de autoconocimiento y regulación emocional. Cuando aprendemos a reconocer nuestras emociones y pensamientos como simples señales, y no como dictados definitivos, abrimos un espacio donde la guía interna puede emerger con fuerza. El ruido constante de nuestras vidas modernas, notificaciones, opiniones ajenas, preocupaciones financieras o laborales, generan una sensación de urgencia y presión que nubla la percepción. La voz divina rara vez aparece en medio del caos. Necesita un terreno fértil, la calma, la atención consciente y la apertura del corazón. La introspección se convierte en un instrumento esencial. Cada momento de reflexión, meditación o simple pausa consciente fortalece nuestra capacidad de discernir, enseñándonos a diferenciar entre lo urgente y lo importante, entre el impulso emocional y la guía profunda. Espiritualmente, escuchar a Dios implica entender que no nos impondrá un camino. Nos invita a mirar dentro, a tomar responsabilidad de nuestras elecciones y a actuar desde la coherencia. Cada pequeño acto de autoconciencia, cada decisión tomada con claridad, es un acto de conexión con lo divino. La práctica sostenida de este enfoque transforma nuestra percepción. Lo que antes parecía azar o coincidencia se revela como mensajes claros que guían nuestra vida. Finalmente, es fundamental comprender que cada desafío, cada dificultad y cada obstáculo tienen un propósito. La voz de Dios muchas veces se percibe más claramente a través de experiencias que nos obligan a detenernos, reflexionar y aprender. Estas situaciones no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. Al entrenar nuestra mente y emociones para percibir lo esencial, descubrimos que la guía divina es constante, que nunca estamos solos y que la claridad interna siempre está disponible para quienes deciden aquietar su mente y escuchar con el corazón abierto. Existe una diferencia clara entre oír y escuchar. Muchas personas escuchan palabras, pero no captan su significado profundo. Del mismo modo, muchos buscan a Dios en eventos externos y señales grandiosas, pero pierden la guía que está siempre presente, la voz que nace del corazón y de la conciencia. La psicología nos enseña que la atención plena y la introspección son esenciales para separar el ruido de la claridad. Cuando entrenamos la mente para observar sin reaccionar, la intuición y la guía espiritual se vuelven más evidentes. Cada emoción intensa, cada pensamiento recurrente y cada impulso pueden ser interpretados como mensajes disfrazados de lo divino. La clave está en aprender a observar sin identificarse, en diferenciar lo que proviene del miedo o la ansiedad de lo que surge de la paz interna. La práctica de meditación, respiración consciente o escritura reflexiva fortalece esta capacidad, entrenando al cerebro para reconocer señales sutiles y momentos de claridad que antes pasaban inadvertidos. Espiritualmente, escuchar a Dios significa aceptar que la guía no es una fuerza externa que obliga, sino una presencia constante que invita a la coherencia y a la responsabilidad. Cada decisión tomada con claridad, cada reflexión profunda y cada acto de paciencia son formas de entender y aplicar esta voz en la vida diaria. La verdadera guía no exige, orienta. Nos enseña a actuar desde la autenticidad y a confiar en la dirección interna que surge cuando la mente está en calma y el corazón abierto. Además, comprender la guía divina desde la psicología implica aceptar la importancia del tiempo y la paciencia. No siempre las respuestas son inmediatas, y muchas veces los mensajes se revelan a través de experiencias, aprendizajes o intuiciones que requieren observación y discernimiento. Cada señal es una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra capacidad de escucha y para alinear nuestras decisiones con un propósito superior. La práctica sostenida de este enfoque convierte la voz de Dios en un acompañamiento constante, visible y confiable, incluso en los momentos más inciertos de la vida. La mayoría de las personas subestima el poder del silencio. Pensamos que hacer más, buscar más y controlar todo nos acerca a respuestas, pero, paradójicamente, es en el silencio donde surge la claridad y la guía divina. La psicología confirma que la mente humana procesa mejor la información cuando se le da espacio y calma. Cada pausa consciente es un terreno fértil donde la intuición y la voz de Dios pueden manifestarse sin interferencias. Cuando aprendemos a detenernos, a respirar y a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, descubrimos que muchos de los miedos y ansiedades que sentíamos eran simples distracciones. La verdadera guía interna no viene acompañada de urgencia ni presión, se percibe a través de la calma, la certeza y la sensación de estar alineados con nuestro propósito. Este entrenamiento psicológico y espiritual nos permite diferenciar entre lo que debemos escuchar y lo que podemos ignorar, fortaleciendo nuestra capacidad de tomar decisiones con claridad.
Espiritualmente, escuchar a Dios es un proceso de apertura continua. Implica reconocer que cada desafío, cada error y cada situación inesperada tiene un propósito. Estas experiencias actúan como espejos que reflejan áreas donde necesitamos crecer, aprender y ajustar nuestra perspectiva. La voz de Dios se vuelve más perceptible cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a observar, aceptar y actuar desde la conciencia y la autenticidad. Finalmente, entrenar la mente y el corazón para escuchar esta guía constante transforma la manera en que vivimos. Cada día se convierte en una oportunidad para actuar con claridad, tomar decisiones alineadas y percibir la conexión con lo divino en cada detalle de nuestra vida. Escuchar a Dios no es un evento extraordinario, es una práctica diaria, un hábito de atención, introspección y apertura que nos permite vivir con propósito, claridad y paz interior, aun en medio de los desafíos más intensos. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios es la prisa y la urgencia que domina nuestra vida moderna. Siempre estamos corriendo hacia algo, persiguiendo objetivos externos y buscando validación inmediata, sin darnos cuenta de que la guía verdadera surge en la pausa, en la calma y en la observación consciente. La psicología nos muestra que la mente humana necesita momentos de quietud para percibir información sutil y tomar decisiones alineadas con la intuición. Cada pensamiento, emoción o impulso puede ser interpretado como un mensaje divino si aprendemos a observar sin juzgar. La ansiedad y la frustración suelen presentarse como ruido que dificulta la percepción, pero cuando entrenamos la atención plena y la introspección, descubrimos patrones, señales y sensaciones que nos orientan. La voz de Dios se revela a través de la claridad, la paz interna y la certeza que surge cuando actuamos desde la coherencia y la autenticidad. Espiritualmente, este entrenamiento implica aceptar que la guía no es obligatoria ni impositiva. Dios no nos fuerza a actuar, nos invita a mirar dentro, a reflexionar y a actuar desde un lugar de conciencia. Finalmente, comprender que Dios habla constantemente nos enseña a valorar la paciencia, la introspección y la autoconciencia. Cada desafío, cada dificultad y cada experiencia se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de escuchar, discernir y actuar con propósito. La voz de Dios no está lejos, siempre está presente, guiando a quienes deciden detenerse, observar y abrir su corazón, transformando su vida con claridad, paz y sentido profundo. Muchas personas buscan señales dramáticas o milagros visibles para creer que Dios está presente, pero lo cierto es que la guía divina es sutil y constante. La psicología nos muestra que nuestra mente está entrenada para detectar lo extraordinario, mientras que lo ordinario, silencioso y cotidiano pasa desapercibido. La voz de Dios muchas veces se manifiesta a través de sensaciones internas de paz, intuiciones claras o pensamientos que nos orientan hacia decisiones sabias. El primer paso para percibir esta voz es crear un espacio mental y emocional adecuado. El estrés, la prisa y la ansiedad generan un ruido interno que bloquea la percepción. Por eso, practicar la introspección, la meditación o simplemente momentos de silencio consciente nos permite sintonizar con esa guía. Cada pausa nos ayuda a diferenciar lo que es urgente pero irrelevante de lo que verdaderamente importa. Espiritualmente, escuchar a Dios requiere discernimiento y práctica diaria. No se trata de esperar un mensaje grandioso, sino de aprender a reconocer las señales sutiles que nos orientan, los impulsos que surgen de la claridad interior y las intuiciones que nos acercan a nuestro propósito. La constancia en esta práctica fortalece la confianza en uno mismo y en la guía que siempre estuvo disponible. Finalmente, aceptar la presencia constante de esta voz nos transforma. Nos enseña a actuar desde la autenticidad, a confiar en nuestra intuición y a entender que cada desafío y cada dificultad tienen un propósito. Escuchar a Dios deja de ser un misterio inaccesible y se convierte en una práctica diaria, un hábito de atención y autoconciencia que nos permite vivir con claridad, propósito y paz interior. Uno de los mayores desafíos en nuestra conexión espiritual es la confusión entre impulsos emocionales y orientación interna. La ansiedad, el miedo y la presión externa generan pensamientos repetitivos que confundimos con mensajes espirituales, cuando en realidad son ruido mental. La psicología nos enseña que la claridad surge cuando aprendemos a observar sin reaccionar, a identificar la diferencia entre emociones pasajeras y señales que provienen de nuestra esencia profunda. La voz de Dios se percibe a través de la calma, la certeza interna y la sensación de alineación con nuestro propósito. Para entrenar esta percepción es fundamental crear hábitos de introspección, ya sea mediante la meditación, la escritura reflexiva o momentos de contemplación consciente.
Cada práctica fortalece nuestra capacidad de escuchar lo esencial, discernir y tomar decisiones coherentes. Espiritualmente, escuchar a Dios no significa recibir instrucciones externas, significa confiar en la guía que emerge del corazón y la conciencia, actuando con coherencia y responsabilidad. Cada decisión tomada desde este lugar fortalece nuestra conexión interna, genera claridad y nos permite enfrentar la vida con resiliencia y serenidad. Finalmente, comprender que la voz divina está siempre presente nos enseña la importancia de la paciencia, la observación y la autoconciencia. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para crecer, cada emoción comprendida se transforma en una herramienta y cada decisión alineada con nuestro propósito nos acerca más a la claridad interior. Escuchar a Dios se convierte así en un hábito constante que transforma nuestra percepción, nuestra vida y nuestra manera de enfrentar los desafíos con confianza, paz y sentido profundo. A menudo creemos que Dios solo se manifiesta a través de eventos extraordinarios, pero la realidad es que su voz se encuentra en la cotidianeidad. Cada intuición, cada sensación de paz, cada decisión que surge con claridad es un reflejo de esa guía constante. La psicología explica que nuestra mente necesita quietud para percibir lo sutil. Sin práctica de atención y conciencia, estas señales se pierden en el ruido mental. El primer paso para escuchar es crear un espacio de silencio interno. Esto no significa ausencia total de actividad, sino un estado mental donde los pensamientos y emociones puedan observarse sin reaccionar automáticamente. La introspección y la meditación son herramientas poderosas para entrenar la mente, reconocer patrones y distinguir entre impulsos pasajeros y mensajes de claridad. Espiritualmente, aprender a escuchar esta voz implica responsabilidad y coherencia. No se trata de esperar milagros, sino de aprender a reconocer lo que siempre estuvo presente, la guía que nos invita a tomar decisiones con claridad, integridad y propósito. Cada momento de reflexión fortalece la conexión interna y nos enseña a actuar desde la autenticidad y la paz interior. Finalmente, la práctica constante de escucha consciente transforma nuestra percepción y nuestra vida. Nos permite ver los desafíos como oportunidades, comprender nuestras emociones y pensamientos, y actuar con confianza en nuestro propósito. La voz de Dios deja de ser un misterio inaccesible y se convierte en un compañero constante, una presencia sutil que guía nuestras decisiones y nos brinda claridad y paz en cada paso del camino. El mayor obstáculo para percibir la voz de Dios no es la ausencia de señales, sino nuestra incapacidad para detenernos y escuchar. La mente moderna está acostumbrada a la prisa, la distracción y la urgencia constante, lo que dificulta la percepción de la guía interna. La psicología nos muestra que la claridad surge cuando la mente y las emociones se aquietan, permitiendo que la intuición y la percepción profunda emerjan sin interferencias. Para entrenar esta percepción, es fundamental practicar la atención consciente. Observar los pensamientos, identificar emociones y reconocer impulsos nos ayuda a diferenciar entre lo que proviene del miedo y lo que surge de la claridad interna. Cada acto de introspección fortalece la conexión con nuestra guía espiritual y nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito. Espiritualmente, escuchar a Dios implica reconocer que la guía no exige ni impone, sino que orienta. Cada intuición, cada sensación de certeza y cada decisión tomada desde la coherencia es un reflejo de esta voz constante. La práctica sostenida de la introspección y la atención consciente nos permite percibir lo esencial, incluso en medio del ruido y las distracciones de la vida cotidiana. Finalmente, comprender que la voz divina siempre está presente transforma nuestra manera de vivir. Nos enseña a valorar la paciencia, la autoconciencia y la resiliencia, y a reconocer cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra percepción y nuestra conexión interna. Escuchar a Dios deja de ser un misterio lejano y se convierte en un hábito diario, una práctica consciente que nos brinda claridad, paz y propósito profundo en cada paso del camino. En la mayoría de las personas existe la creencia de que escuchar a Dios requiere experiencias extraordinarias o señales sobrenaturales. Sin embargo, la realidad es que la guía divina se encuentra en los detalles más simples de la vida cotidiana, en una intuición que nos detiene antes de cometer un error, en una sensación de paz que nos indica el camino correcto, en la claridad que surge después de un momento de reflexión. La psicología nos enseña que nuestra mente está constantemente saturada de estímulos, y es por esto que muchas veces ignoramos estas señales sutiles. Para entrenar la percepción de la guía interna, es necesario crear hábitos de introspección y autoconsciencia. Cada pausa consciente,
Cada momento de meditación o reflexión fortalece la capacidad de discernir entre el ruido mental y los mensajes claros del alma. La voz de Dios no impone ni presiona, simplemente orienta y nos invita a actuar desde la coherencia y la autenticidad. Espiritualmente, aprender a escuchar esta voz implica reconocer que cada desafío y cada experiencia tiene un propósito. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para entrenar la paciencia, la resiliencia y la capacidad de discernimiento. Cada decisión tomada desde este lugar de claridad se convierte en un acto de conexión con lo divino y con nuestro propósito más profundo. Finalmente, comprender que la voz de Dios está siempre presente transforma nuestra vida. Nos enseña a actuar con integridad, a confiar en la intuición y a percibir la guía incluso en los momentos más oscuros. Escuchar a Dios se convierte en una práctica diaria, un hábito de atención consciente y autoconciencia que nos permite vivir con claridad, propósito y paz interior, independientemente de las circunstancias externas. El mayor desafío para escuchar a Dios no proviene de su ausencia, sino de nuestra incapacidad para aquietar la mente. La vida moderna nos mantiene en un estado de constante prisa, distracción y ansiedad, dificultando la percepción de lo esencial. La psicología nos muestra que la mente necesita silencio y observación consciente para identificar señales sutiles y discernir entre impulsos emocionales y guía interna. Cada pensamiento, emoción o impulso puede ser un mensaje disfrazado de guía divina, pero solo puede reconocerse cuando aprendemos a observar sin reaccionar. La práctica de introspección, meditación y escritura reflexiva fortalece esta capacidad, permitiendo que la intuición se vuelva más clara y las decisiones más alineadas con nuestro propósito. Espiritualmente, escuchar a Dios significa confiar en nuestra propia percepción interna, reconocer la diferencia entre lo que surge del miedo y lo que surge de la claridad, y actuar desde un lugar de coherencia y autenticidad. La guía no exige ni impone, invita a reflexionar, a observar y a actuar con integridad. Cada elección tomada desde este estado fortalece la conexión interna y nos permite enfrentar la vida con resiliencia, paz y claridad. Finalmente, la práctica constante de atención consciente y autoconciencia transforma nuestra vida. Nos enseña a valorar cada experiencia como oportunidad de aprendizaje, a interpretar cada señal como guía y a vivir de manera coherente con nuestro propósito más profundo. Escuchar a Dios deja de ser un misterio inaccesible y se convierte en un hábito diario que guía nuestras decisiones y nos ofrece claridad, sentido y paz interior. Muchas veces buscamos a Dios en lo externo, en los resultados de la vida o en eventos extraordinarios, pero la verdadera guía se encuentra dentro de nosotros mismos. La psicología nos enseña que la mente humana necesita silencio y atención para discernir entre el ruido emocional y la claridad interna. Cada intuición, sensación de certeza o impulso alineado con nuestra esencia es un reflejo de la presencia constante de lo divino. El primer paso para percibir esta voz es aprender a aquietar la mente. Esto no significa detenerse del todo, sino observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. La práctica de introspección y meditación fortalece la capacidad de reconocer patrones y señales sutiles, permitiéndonos diferenciar entre lo urgente, lo irrelevante y lo esencial. Espiritualmente, escuchar a Dios requiere responsabilidad, discernimiento y coherencia. Cada acción tomada desde la claridad y la paz interna es un reflejo de esta guía constante. No se trata de esperar milagros espectaculares, sino de reconocer la presencia de la voz divina en cada decisión, cada reflexión y cada momento de introspección. Finalmente, entrenar nuestra mente y emociones para percibir lo esencial transforma la vida. Nos permite actuar con autenticidad, interpretar cada desafío como oportunidad y confiar en la guía que siempre estuvo disponible. Escuchar a Dios se convierte en un hábito constante, una práctica diaria que nos brinda claridad, propósito y paz interior, aun en los momentos más inciertos. El silencio no es vacío, es un terreno fértil donde la claridad y la guía divina pueden surgir. La mayoría de las personas ignoran la importancia de la introspección y la atención consciente, y por eso sienten que Dios está distante. La psicología nos enseña que la mente saturada de estímulos, preocupaciones y emociones impide percibir señales sutiles. Cuando entrenamos la mente para aquietarse, comenzamos a distinguir entre impulsos emocionales y orientación interna. Cada emoción intensa o pensamiento recurrente puede ser una señal que nos invita a reflexionar. La diferencia está en aprender a observar sin reaccionar, a separar lo que proviene del miedo o la ansiedad de lo que surge de la claridad interior. La meditación,
La contemplación y la escritura reflexiva son herramientas poderosas que fortalecen esta habilidad y nos acercan a la percepción de la voz divina. Espiritualmente, escuchar a Dios implica reconocer que la guía no impone ni presiona, orienta. Cada decisión tomada desde la coherencia, cada acto de paciencia y cada reflexión consciente son formas de conectarse con lo divino. La constancia en esta práctica transforma la percepción de la vida, revelando oportunidades, aprendizajes y señales que antes pasaban desapercibidas. Finalmente, comprender que la voz de Dios siempre está presente nos enseña a valorar la paciencia, la introspección y la autoconciencia. Cada desafío se convierte en oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de discernimiento y nuestra conexión interna. Escuchar a Dios deja de ser un misterio lejano y se convierte en un hábito diario que nos guía con claridad, propósito y paz interior, incluso en medio de las dificultades más intensas.